Bueno, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a empezar con este video que se refiere a el cálculo del diseño del inyector o pitón en un quemador. Como pueden apreciar ustedes acá en esta figura, el quemador tiene diferentes partes. Una de ellas, y la más importante, es el inyector. El inyector no es nada más que un orificio por el cual circula un flujo o caudal másico y volumétrico de gas, que puede ser gas natural o puede ser GLP. El diámetro de este inyector es el que determina la potencia del quemador. Pero no solo eso, sino que esta corriente de gas arrastra al aire primario que entra por la boca del quemador. Las partes de un quemador consisten en la boca o entrada del quemador, la garganta del quemador y la salida del quemador. Este aire primario, estas fechas que vemos, son producto del arrastre que genera el flujo volumétrico de gas. Este gas, al pasar por este cambio de sección, genera una presión negativa o depresión. Al existir una presión negativa aquí en la garganta, producto del cambio de sección o cambio de área, se produce una succión de aire. Es aire primario que se succiona por efecto de esta corriente del gas. Y se genera una mezcla de aire-gas, la cual finalmente en la salida del quemador, a partir de una llama piloto, que puede ser generada por un fósforo, una chispa o finalmente un objeto de alta temperatura, se produce el proceso de ignición. Recordemos que para la ignición necesitamos tres elementos: comburente, combustible y calor. Una vez que se enciende la llama, hay un aire adicional, que es el aire atmosférico que viene de la atmósfera y de los alrededores de la llama. Entonces, nosotros tenemos en nuestro quemador un aire primario y un aire secundario, pero el elemento principal, el que define esta succión y este caudal, es el inyector. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es cómo vamos a hacer el cálculo de este inyector. El inyector, también denominado pitón, es el elemento principal por cuya sección se inyecta la cantidad de combustible necesaria para la combustión y su diámetro, junto a la presión de inyección. El tipo de gas y la temperatura determinarán la cantidad de calor que se generará en la boca del quemador. Como ven ustedes, aquí hay un dibujo con una sección del pitón o quemador. El gas entra por acá y este diámetro es el que define cuánto de gas estoy metiendo a mi quemador. Para hacer el cálculo nos vamos a acompañar o vamos a aprovechar, vamos a hacer una similitud a un depósito con agua donde tenemos un punto 1 en la parte superior, que sería la superficie del agua, y un punto 2 donde tenemos un orificio. Hagan de cuenta que hemos hecho en un balde un pequeño agujerito lateral o en la parte de abajo de este balde, y vamos a tomar dos puntos: el punto 1, la superficie en el espejo de este balde, y el punto 2 en el agujero que le hemos hecho a este balde. Lo que aplicamos es la ecuación de Bernoulli. Ustedes deben recordar de termodinámica y de mecánica de fluidos que también se conoce a esta ecuación como la ecuación de la energía. Está conformado, dados dos puntos, la presión en el punto 1, la altura en el punto 1
y la velocidad en el punto 1. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño agujerito, ¿qué va a ocurrir? Que a medida que vaya bajando el agua, vamos a tener un punto que va a ir disminuyendo muy lentamente la bajada, la velocidad en la superficie del balde va a ser muy lenta, pero la velocidad a la salida del agujerito va a ser elevada. Entonces en el punto 2 vamos a tener una presión 2, vamos a tener una altura Z2 y vamos a tener una velocidad del fluido en 2. Ahora, ¿por qué hacemos esta analogía con el agua? Porque, como seguramente ustedes ya han leído en mi libro, decimos que los quemadores atmosféricos solamente son útiles cuando trabajamos con presiones menores a 100 milibares. ¿Cuál es la presión con la que llega a nuestros domicilios la presión domiciliaria del gas natural? 29 milibares. ¿Cuál es la presión que se tiene en una garrafa después del regulador de presión? 29 a 30 milibares. O si hablamos en una columna de agua, estamos hablando aproximadamente de unos 30 centímetros de altitud. Bien, entonces, la otra consideración que estamos haciendo es que el gas lo estamos considerando como un fluido incompresible. ¿Qué significa incompresible? Que el gas no se va a comprimir. ¿Y por qué no se va a comprimir? Porque estamos trabajando a muy bajas presiones y a muy bajas presiones el gas es incompresible al igual que el agua. ¿Cuál es la condición y característica principal de un gas incompresible? Que su densidad es constante. La densidad no varía, igual a la densidad del agua. Entonces, si yo tomo eso en consideración, veré que las densidades se van a cancelar a ambos lados, se van a cancelar, y yo podría además asumir que si comparo la velocidad de disminución del espejo de este balde y la velocidad de salida en el orificio o pequeño agujero que yo he hecho, voy a entender que la velocidad en 1 es mucho menor que en 2, entonces tiende a 0. Por lo tanto, esta velocidad 1 también se volvería 0. Y bajo esas consideraciones, y otra consideración, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque ambos, esta boca o esta superficie de el balde está abierta a la atmósfera y la salida en 2 también está abierta a la atmósfera. Por lo tanto, P1 es igual a P2 y esto es igual a la presión atmosférica. Continuamos. Habíamos dicho que las presiones se cancelan las densidades y la velocidad en 1 es 0. Con lo cual, lo que me quedaría es simplemente la diferencia de GZ1 y GZ2 más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2. Porque los ρ se han cancelado, las presiones se han cancelado y la velocidad 1 es igual a 0. Pero además sabemos que por la ecuación de la continuidad lo que entra es igual a lo que sale. Y el flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad en el punto 1 por el área 1 y la velocidad en 2 es igual, el flujo volumétrico 1 es igual al flujo volumétrico en 2 y la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, de donde B1 es igual a la velocidad 2 por la relación de las áreas. Esto podemos expresar en función de pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área de una circunferencia, y nos daría que B1 es igual a B2 por la relación de los diámetros al cuadrado. Si esta ecuación reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, entonces lo que nos queda es que B2 es igual a raíz cuadrada de 2G, la diferencia de las alturas,
sobre 1 menos la relación de los diámetros. Si consideramos que el diámetro 1 es mucho más grande que el diámetro 2, entonces esto elevando a la cuarta prácticamente sería igual a 0. Y además Z1 menos Z2 es igual a la altura. Y la velocidad en el punto 2 será igual a raíz de 2GH directamente. A esta expresión se la conoce como el teorema de Torricelli. Entonces, B2 es igual a raíz de 2GH y esto le llamamos el teorema de Torricelli. Pero a esta fórmula le tenemos que adicionar, le tenemos que multiplicar una constante K que es el coeficiente de descarga de un orificio. Y el flujo volumétrico, volvemos a la ecuación original, es igual a A por la velocidad. Entonces, el flujo volumétrico de salida por este inyector va a ser igual a K por A por raíz de 2 delta P sobre ρ. ¿Por qué? Porque aquí es igual la altura, o aquí es igual más bien la presión. La presión es igual a rho GH. Y si yo despejo rho, tengo que es igual a GH. ¿Sí? Este delta P es el GH. Yo reemplazo y voy a tener la ecuación general del flujo volumétrico que pasa por un orificio de un quemador igual a K, coeficiente de descarga, el área por la raíz de 2 veces el delta P. ¿Qué es el delta P? Es la variación de presión o la presión con la que está entrando al quemador. Rho es la densidad del gas. Ahora, sabemos que el área es pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Entonces reemplazo en vez del área en función del diámetro y finalmente despejo el diámetro. Yo tengo que este diámetro es igual a raíz de 4 veces el flujo volumétrico del gas sobre K por pi por raíz de 2P del delta P sobre ρ. Ustedes hacen las respectivas operaciones algebraicas y tienen que demostrar en su casa, en su cuaderno, esta fórmula. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de K. ¿Qué es K? Este coeficiente de descarga es el que influye en la forma como va a salir el gas. Si nosotros tenemos un ángulo de salida, vamos a tener una mejor salida del gas. Si tenemos el pitón una forma curveada, va a salir más fácilmente el gas. ¿Por qué? Porque de otra manera se van a generar turbulencias que van a impedir una buena salida del gas y esto va a afectar en el flujo volumétrico. De ahí que de manera experimental se han encontrado que los orificios van a tener un coeficiente de descarga en función de la geometría y el ángulo que presenten o la curvatura que presenten a la salida de los pitones u orificios el coeficiente del gas. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen, por ejemplo, una curvatura redondeada, tienen un coeficiente de 0,97 porque el gas sale fácilmente. En cambio, esa no. No, aquí en este pitón va a haber turbulencia, no va a salir fácilmente el gas, va a rebotar y esto va a afectar en el flujo volumétrico. De ahí que el coeficiente de descarga es muy importante y se tiene que tomar en cuenta en el cálculo. Otra vez, ¿qué tenemos para determinar el diámetro de un orificio de un pitón?
D es el diámetro del inyector. B.G es el flujo volumétrico o caudal del combustible gaseoso. K es el coeficiente de descarga. Delta P es la presión manométrica, o sea, con qué presión estoy alimentando a mi quemador, con qué presión está entrando el gas a mi quemador. Y Rho es la densidad del gas en condiciones ambientales. ¿Cómo voy a calcular este Rho? ¿Con qué presión y temperatura? Con las ambientales. Si estoy en La Paz, con la presión de La Paz y la temperatura de La Paz. Si estoy a nivel del mar, con la presión atmosférica a nivel del mar, una atmósfera, y la temperatura en la que me encuentro. Con esos datos ya vamos a poder calcular nuestro diámetro del gas. Espero que hayan todos entendido. Gracias.